Terminamos entonces ya este último apartado profundizando un poquito en la obra de Lazarillo. Lo que os voy a contar antes es el repaso de las características del género picaresco. Entonces, por favor, entended bien las cosas. En el vídeo anterior os he explicado qué rasgos presentaba la novela idealista. Recordad que están en un cuadrito amarillo en el manual. No aparecen en el manual las características de la novela realista, pero las he ido contrastando yo. Personajes planos, personajes que evolucionan, ritmo lento, ritmo rápido, lugares idílicos, lugares reales. Bueno, pues ya está. Pero eso es de la novela realista. Ahora nos centramos ya en este género picaresco. Entonces el género picaresco tiene también unas características, igual que eso os lo voy a preguntar siempre, por tanto tenedlas a mano, las di en una fotocopia. Os apuntaba 5 características, las comento de modo general y luego las relacionamos con la obra que estudiamos, que es el Lazarillo. La primera, todo relato picaresco es un relato autobiográfico. Hay una persona que escribe en primera persona y nos cuenta su vida. En este caso, por ejemplo, Lázaro, que nos va a contar su vida. Claro, ¿esto qué implica un relato autobiográfico? Que de los hechos que se narran solo conocemos el punto de vista del que nos cuenta. No conocemos en ningún momento, por ejemplo, en el caso de Lázaro, lo que opina el ciego, lo que opina el clérigo, lo que opina el ideólogo, nada, el punto de vista. Entonces es una visión unilateral, claro, en un único lado, en un único sentido, que es el del propio pícaro. Bien, lo que pasa que no es característica, no es lo que pasa que sí que sucede en la nuestra, el que está escrito en forma de carta. Es decir, generalmente nos puede contar la vida directamente al lector. En nuestra novela lo hace de forma indirecta, porque no nos está contando a nosotros lectores, se lo está contando a vuesa merced. Y nosotros somos terceras personas que estamos leyendo una correspondencia, por así decirlo. Entonces, vuesa merced, recordad, le ha escrito una carta a Lázaro en donde le pide que le cuente si es cierto un caso. Y entonces Lázaro, para que este caso quede bien explicado, decide contarle su vida desde el principio. Por tanto, a lo largo de los 7 tratados de los que consta la obra, vamos a ver de vez en cuando alguna alusión de Lázaro hacia vuestra merced. Pues verá vuestra merced, pues sepa vuestra merced, qué tal. Entonces, eso es una carta. ¿Es característica de la novela picaresca el que esté escrita en forma de carta? No, para nada. Solo sucede en Lazarillo de Tormes. Por lo tanto, género epistolar para nuestra obra, pero no es propio del género picaresco. ¿Vale? Que esto es una carta, pero no todas las novelas picarescas, bueno, ninguna más es una carta. Otra característica, hemos visto el relato autobiográfico. Otra característica sería el carácter... el que es una crítica, una pintura satírica, os ponía yo, pintura satírica de los diferentes estamentos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Claro, como el pícaro va pasando de amo en amo para poder subsistir, entonces, y como todos se portan tan mal con él, cuando él decide contarnos su vida, va haciendo ese repaso de los diferentes amos y los va criticando por cómo se han comportado, lo que hacen, cómo obraban, lo que decidían, etc. Entonces, claro, lo hace, es una pintura satírica porque va en forma de burla, pero desde luego deja bien patente todos los fallos que tienen estos distintos estamentos. Pensad que aquí nos encontramos al estamento religioso representado por el clérigo, por el fraile de la merced, hasta el buldero con cuestiones religiosas lo podríamos asociar, el arcipreste último. Bueno, pues todo eso es una crítica muy dura y muy clara hacia el estamento religioso, pero también hacia esos hidalgos, esta nobleza venida menos y que solamente piensa en mantener una fachada aunque no tenga donde caerse muerto. Luego otro tipo de profesiones como la de el pintor de panderos o la del alguacil. Entonces hace un repaso muy completo. Otra característica, el carácter episódico, porque la obra son 7 tratados y en el fondo son episodios que ha seleccionado Pícaro para contarnos de su vida, de todo lo que ha vivido, decide contarnos esto, los pone en este orden, pero es una novela que queda muy abierta, podía haber incorporado otros más, podía haber suprimido este en lugar de y poner este otro, es decir que haber alargado más la experiencia con, por ejemplo en nuestro caso, haber alargado la experiencia con el ciego, haber acortado la de, yo que sé, la del clérigo de Maqueda. Es decir, que entonces él ha seleccionado y nos lo va contando, pero repito que eso podía haber sido mucho más largo o mucho más corto. ¿Vale? Entonces se sucede un episodio tras otro. La intención moralizante, esta es muy importante, que muchas veces me habéis puesto ejemplos incorrectos. ¿Por qué? La intención moralizante es lo que vemos en algunas expresiones del pícaro, porque claro, él cuenta su vida en un momento determinado, cuando llega a los 20, a los 30, lo que sea, y vuelve sus ojos hacia atrás y nos va a contar lo que ha vivido. De todo lo que ha vivido, hemos dicho, ha seleccionado algo. Y de vez en cuando hace alguna reflexión sobre eso que ha vivido. Pero claro, la reflexión lo está haciendo desde sus 20, 30 o 40 años que nos cuenta su vida. No en el momento en que lo está viviendo, con sus 8 años, con sus 10, sino que lo está haciendo a posteriori. Yo ahora relato y con lo que estoy contando
este episodio que lo he vivido con 10 años, pues hago una reflexión. O esto que me pasó con 15 y aporto desde mi punto de vista ya más maduro y con más experiencia, aporto una reflexión. Esa es la intención moralizante. Y luego ya la última son las características del pícaro. Cada pícaro es, bueno, pues diferente al resto. Lo que pasa que sí que vemos ciertos puntos en común, como por ejemplo el que tiene que ganarse la vida él, pues a través del engaño, de las trampas, como la aspiración es siempre a mejorar, y si para eso tiene que perder la honra, le da igual. Es gente, procede ya de familias sin honra, de los peorcitos de la sociedad, marginal, delincuentes, ya digo, personas sin honra. Entonces, lo que aspira es a una vida mejor, entonces que si tiene que perder honra y tiene que hacer cualquier cosa, porque siempre va a estar, pues eso, haciendo estos engaños y trampas para poder salir airoso, pues los hará. Entonces, independientemente de que cada uno tenga su personalidad, esos rasgos son comunes. Entonces, estas son las características del género picaresco. Y además las he ido relacionando con la novela. Recordad, me centro ya ahora en la novela de Lazarillo de Tormes, que aparece publicada en 1554 y que rápidamente pasa a engrosar el índice de los libros prohibidos. ¿Por qué? Pues porque hace una crítica muy dura al estamento religioso. La obra, recordad, constaba de un prólogo. En la estructura de la obra era de un prólogo y luego tenía 7 tratados. ¿Vale? Entonces, todo además escrito, bueno, también el prólogo en forma de carta. Para aclarar, el objetivo era aclarar un caso. Vale, acordaos que al final del prólogo es cuando nos enteramos eso de que ha recibido una carta que tiene él que contestar para aclarar ese caso, y de hecho las últimas líneas de ese prólogo nos dice cómo la diosa Fortuna se comporta de una forma muy parcial. A unos les ha dado mucho, ha sido muy buena con ellos, a otros, como con Lázaro, pues ha sido más reacia a darles gracias, dones y ayudas, y él, remando, ha salido a buen puerto. Es decir, que él considera que en el momento en el que escribe está en buen puerto. Y a partir de ahí comienza esta carta a vuestra merced, relatándole, pues eso, toda su vida, desde el momento en que nace, sus orígenes, pues eso, de deshonra absoluta, con esa referencia a los hechos históricos de la expedición de los Gelbes. Bueno, me centro. El primer tratado con el ciego, el segundo con el clérigo de Maqueda y el tercero con el hidalgo son los tratados más largos, son los que hacen más mella en él, porque es una etapa que es un crío y por tanto tiene que formarse, son los que más influyen en la forja de la personalidad. Y él va aprendiendo. Entonces, hay algo más os iba a decir. Bueno, vamos avanzando en estos y luego ya tenemos los otros mucho más cortitos, el fraile de la Merced, en el quinto el buldero, después el maestro de pintar pandeos y el capellán, y en el séptimo el alguacil y el arcipreste de San Salvador. Entonces, claro, vemos cómo el primer tratado del ciego se ha portado muy mal con él, de haber sido muy tacaño, muy ruin. El clérigo todavía más, el ciego no tiene nada, pero el clérigo que sí que tiene guardado una despensa no le permite nada, pero él sigue saliendo airoso, ¿no?, a través de esa llave con la que consigue de la despensa y robando cosas, como a través de la paliza que le da, pues va saliendo. Pero fijaos cómo se ha puesto ya el primer miembro religioso a este clérigo, cómo pone al fraile de la Merced con esas intenciones sexuales hacia el Lazarillo y cómo él se escapa de él rápidamente, el buldero cómo engaña a la gente a través de esa especie de milagro que hacen para que puedan comprar las bulas. Bueno, cuando está con el capellán, cómo después de estar un tiempo con él consigue ahorrar para acabar con una ropa miserable. Y ya lo tenemos en el momento en el que nos escribe esta obra, que vive casado con la que había sido la criada del arcipreste de San Salvador. Y ahí llegamos ya a la aclaración de este caso. Vuestra merced le pregunta en el fondo si es cierto los rumores que le han llegado a él de si esta criada pues mantiene relaciones sexuales con el arcipreste. Y entonces él, como marido, que va a decirle claramente que eso nada, para nada, que no es cierto, que hay muchas habladurías, pero que lo que estamos todos entendiendo es que claro que sí, está recogiendo un hecho de la época en donde, decíamos, los religiosos mantenían estas relaciones sexuales, como era una cosa tan acostumbrada ya, se hacen órdenes, leyes para poner castigo no al religioso, sino, acordaos, a la criada o al marido de la criada, porque claro, puesta la ley hecha la trampa, automáticamente lo que hacían los religiosos era casar a las criadas con sus criados, y así ya pues les daba favores y él se quedaba con la criada tan tranquilo. Y más o menos es lo que hace ahora, no con un criado que vive en casa, sino con este Lázaro que está siendo pregonero de vinos, y entonces le ofrece la posibilidad de casarse con su criada, y él accederá porque, como dice, le va a venir mucho
mucho bien por parte del arcipreste. Le va a dar comida, le ha puesto una casa al lado de la suya, le da comida, le da ropa, entonces le da igual que tiene que acceder a que su mujer tenga relaciones sexuales con el arcipreste. Perfecto, porque a estos personajes decíamos les da igual la honra. Él está en buen puerto, porque por fin ha conseguido tener una comida, tener una ropa, tener un alojamiento, y vive muy feliz. ¿Que para eso tiene estas relaciones? Pues bueno, da igual. Pero lo importante es que aunque está diciendo que no es cierto, sí que es cierto estas relaciones sexuales. Bueno, entonces repasad por el libro y por los apuntes todo lo que hemos comentado para que quede ya bien aprendido. La novela, o la prosa, las novelas, la picaresca en general y en particular ya el Lazarillo de Tormes.